Buenos días para todos y para todas. Un especial agradecimiento por estar esta mañana con nosotros y con nosotras en un evento que es muy sentido para quienes formamos parte de esta casa y que lo hacemos en primer lugar para la gente de la casa, pero también con invitados y invitadas especiales, porque también es por ellos y para ellos que estamos haciendo estos esfuerzos. Ustedes tal vez no lo sepan, pero en los últimos 20 años el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido parte de un proceso por el cual ha avanzado en materia de archivos vinculados a violaciones de derechos humanos. En 2005, el entonces ministro Reinaldo Gargano, al darse cuenta que teníamos un copioso volumen documental referido a estas violaciones, en particular durante el régimen dictatorial, instruyó a la creación de un grupo de trabajo con representantes del Departamento de Archivo Histórico Diplomático y del Archivo Administrativo, con la misión de recopilar, organizar y difundir estos documentos. Y creo que la mayoría de nosotros y de nosotras no sabemos que eso sucedió, lo cual para mí es un primer problema que tenemos como familia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores se convirtió en el primer organismo estatal en identificar y brindar acceso a este acervo documental, lo que de por sí podríamos llamarlo un logro. No sé si me animo a llamarlo logro o más bien una deuda. Y lo que estamos haciendo hoy es un paso más al empezar a digitalizar esos archivos para que, como pasa a veces, no pensemos que lo que no está digitalizado, no está colgado en algún lado, no existe y corramos el riesgo de olvidar lo que está muy lejos de nosotros. Para nosotros poner a disposición de las víctimas, de sus familias, investigadores e investigadoras y de la sociedad en su conjunto, siempre que las familias así lo entiendan pertinente, desde un marco crítico, razonado, que contribuya a comprender los hechos acaecidos durante la dictadura cívico-militar que asoló Uruguay entre 1973 y 1985, es una tarea de Estado. Y con ella nos seguimos comprometiendo día a día. Hoy yo no quiero aburrirlos o aburrirlas con mis palabras, porque me parece mucho más interesante que escuchen de quienes han sido protagonistas directas, lo cual me llena de orgullo, de este proceso, que les cuenten qué es lo que estamos haciendo y decirles que después de esta ceremonia los archivos, que son solo algunos, van a estar digitalizados y disponibles para quienes tengan la interrogante de saber cómo desde este ministerio, lamentablemente, se contribuyó con los hechos tremendos, terribles, que sucedieron durante esos años y para, desde donde podamos, dar un paso más en asegurar memoria, verdad y justicia. No quiero dejar de pasar estar en este lugar sin hacer una breve referencia que me la debo personalmente a la gran Belela Herrera, a quien despedimos este fin de semana con enorme pesar. Belela, que aquellos que la conocimos personalmente en 2005 cuando entró en esta casa sabemos que tenía una humanidad, porque se habla mucho de la Belela de Chile, de la Belela humanista, de la Belela que ayudaba a gente, pero creo que también nosotros nos debemos hablar de la Belela que nos ayudó a nosotros y a nosotras a entender también el rol que teníamos que cumplir, que se encargó de promover mujeres a diestra y a siniestra y a encontrarnos un lugar y darnos una voz y darnos la tranquilidad de que podemos decir lo que pensamos, defender lo que pensamos y que actuar ante los horrores que lamentablemente hoy siguen ocurriendo en el mundo es una obligación y no algo que nos podemos plantear o dudar que nos corresponda hacer a nosotros. Sin más, y porque no tengo ganas de emocionarme en esta mañana, más de lo que he empezado esta mañana emocionada, voy a dejar a mis compañeras de mesa que les cuenten un poco de qué se trata la iniciativa que tenemos hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Para mí es realmente un placer bastante personal poder estar sentada en esta mesa con gente que conozco muy bien y con la que he trabajado a lo largo de los años determinados temas. Voy a empezar por el final y es honrando a Belela Herrera, con el único pensamiento que desde su fallecimiento me persigue en lo personal, y que ojalá todos y todas tengamos un cuarto del coraje que Belela tuvo en toda su vida para afrontar los desafíos profesionales y personales que la vida le impuso
ya con un cuarto de ese coraje, las actividades y los pasos que hagamos siempre serán más lúcidos y más comprometidos. En segundo lugar, yo no pretendo monopolizar la palabra, articular mi discurso en 4 puntos. En primer lugar, como bien señalaba la subsecretaria, el trabajo incesante, comprometido y coherente de los archivos, tanto histórico-diplomático como administrativo, de los últimos 20 años. Y las instituciones se construyen porque hay decisiones políticas, pero también porque hay personas que se toman la tarea desde un punto de vista absolutamente comprometido y que avanzan a pesar de las dificultades. Y en ese sentido, Álvaro Corbacho, Mariela Cornes y Andrea Armani son los que han sustentado con su trabajo los archivos durante los últimos 20 años, más allá de cualquier, obviamente, decisión que haya venido de la superioridad. Conozco el trabajo de los 3, su capacidad técnica, su voluntad y compromiso, su apertura al público, y es justo y necesario en este momento señalarlo, porque, señoras y señores, no hay política pública sin funcionarios o funcionarias públicas que de algún modo dejan su vida para ello. En segundo lugar, como señalaba la subsecretaria, a veces es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Uruguay, por ejemplo, tiene escritos, documentos que tienen que ver con la dictadura cívico-militar en un programa que se llama Memoria del Mundo de la UNESCO. Por señalar algunos, tenemos los archivos de la ONG brasileña Clamor, que tuvo un rol destacado protegiendo a uruguayos perseguidos en la zona de Río Grande do Sul. O a nivel regional, porque el programa tiene un nivel internacional y un nivel regional, tenemos lo que quien fuera preso político, Jorge Tiscornia, pudo sacar en hojillas de cigarrillo de la prisión política en la que estaba y que se conoce como el almanaque. También tenemos a nivel internacional todo el archivo fotográfico del Diario Popular, que fue obviamente destruido una vez que la dictadura cívico-militar llega al poder el 27 de junio del 73. Esto como señalar la fundamentalidad de los archivos en una construcción democrática. La preservación de nuestra memoria se sustenta en formatos tangibles. Promoverlos, protegerlos y hacerlos accesibles es fundamental. Y en tercer lugar, para redondear esta participación, que además cuenta con Mariana Rizzo, que es integrante de una plataforma llamada Plan Cóndor y también tiene un proyecto llamado Sitio de Memoria, donde hace accesible a muchos la documentación, no solo la materia de archivos, sino la producción académica. El desafío de siempre es hacer la accesibilidad a los archivos, pero una accesibilidad crítica, contextualizada. Y por eso voy a abusar de la paciencia de ustedes y voy a terminar con una anécdota de orden personal, que es que, como sabrán, hace 2 o 3 años un montón de archivos fue liberado, por así decirlo, en las redes y fue accesible en un determinado sitio web. Hay miles y miles de hojas que no estaban ni contextualizadas, ni las personas que estaban citadas en esos archivos habían brindado su autorización, fueron puestos y expuestos. En el caso personal de mi familia, la persecución que mis padres y mi tío sufrieron, la vuelta al exilio de mi madre, figuraban en esos archivos. Créanme que fue un impacto significativo para nosotros ver los nombres de ellos sueltos de cuerpo, si se quiere decir. Por eso los expertos técnicos, los archivólogos, la gente que trabaja con esto es hiper necesaria. No se trata solamente de poder acceder a los archivos, sino de ser razonados, contextualizados y madurados, teniendo en cuenta que a veces muchos de esos documentos fueron obtenidos bajo tortura o bajo apremios ilegítimos e ilegales. Hasta aquí la participación como directora de Derechos Humanos y Derechos Humanitarios. Bienvenidos sean todos y paso la palabra a quien realmente tendría que hablar mucho más que yo, Mariela y Mariana. Gracias. Bueno, ya se ha hablado bastante sobre la importancia de la memoria en la sociedad, en cómo los archivos funcionan y trabajan para el sostenimiento de la memoria y sobre todo para el aporte que hacen en la construcción de lo que se persigue, la verdad y la justicia en cuanto a la violación de los derechos humanos en nuestra pasada dictadura cívico-militar. El Estado uruguayo sufrió esa militarización también. La conducción del Estado se repartió entre oficiales de las Fuerzas Armadas
y el apoyo de civiles. Y bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores no escapó a esa lógica y cumplió durante ese periodo tres niveles, un papel clave en 3 niveles, que se definen como el control de los ciudadanos exiliados en el exterior, las personas que habían salido para el extranjero, la defensa de la imagen del régimen ante la comunidad internacional y la coordinación con las cancillerías de los países de la región. Que muestra de ello tenemos en la documentación que ha sido digitalizada en el marco de este proyecto. Además, también actuó como interlocutor ante organismos internacionales como OEA, Naciones Unidas o UNESCO, defendiendo o planteando la respuesta ante las denuncias, las diversas denuncias que se realizaban de las violaciones de los derechos humanos ante esos organismos internacionales. Y sobre todo también instruyó a los consulados de cómo manejarse con respecto a ciudadanos uruguayos que se presentaban ante sus oficinas consulares y eran requeridos. Pero lo que nos convoca hoy tiene como punto de partida un proyecto, una sinergia que surgió entre 2 organizaciones civiles, como es plancondor.org y Sitios de Memoria, que ambas organizaciones han procurado visibilizar los documentos referidos a las violaciones de los derechos humanos a través de su publicación en sus plataformas, y como decía la directora Mansilla, también dándole un contexto y publicando estudios y trabajos de diversa índole. Como ya fue mencionado por la subsecretaria, en el año 2005, el entonces ministro Reinaldo Gargano, ante una solicitud específica de unos documentos que negaban el pasaporte a los ex senadores y diputados Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira, Álvaro Corbacho, jefe del Archivo Histórico, le comentó de que existía mucha más documentación de ese tipo. Y bueno, ya en ese momento el ministro tomó la decisión de formar un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo hace 20 años que viene gestionando la documentación vinculada con el tema de derechos humanos que existe en la Cancillería. Quiero recalcar de que el grupo ha cambiado en su composición por estos años, en estos 20 años. Han trabajado Silvia Belli, Juan Ortiz, bueno, ahora está integrado por Andrea Armani y por quien les habla, pero en todo momento el grupo siempre ha tenido un perfil técnico en materia de archivos y han sido funcionarios de la casa. Este trabajo se realizó en diversas etapas. Lo primero que nos preocupó fue identificar las secciones documentales donde posiblemente habría documentación vinculada con estos hechos. Después, recuperar la documentación que podría existir en las diferentes misiones y delegaciones, representaciones permanentes y consulados en el exterior. Y como etapa técnica, surgió el tratamiento, el procesamiento archivístico de la documentación, que fue identificar las series, identificar primero a las víctimas y realizar todo un listado, una serie de listados para poder disponer inmediatamente de las fuentes documentales. Y al igual que ahora, se trabajó en conjunto con la sociedad civil. Se convocó, y acá puedo ver a 2 de los que en ese momento nos acompañaron, a 2 personas de familiares, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Crisol. Se convocó en ese entonces
a 10 organizaciones vinculadas con la temática de derechos humanos y se acordó una forma de poner a disposición esa documentación. Fue una experiencia sumamente enriquecedora que nos permitió establecer vínculos que hasta hoy mantenemos con muchos de ellos, y se puso a disposición de la manera acordada toda la documentación que se había relevado y que se sigue relevando hasta el momento. Como les decía, tanto la integración como la metodología de trabajo del grupo ha variado con el correr del tiempo. Al inicio nos centramos básicamente en identificar a las víctimas, después a los perpetradores, pero siempre considerando, retomo aquí lo comentado por la directora Mansilla, siempre considerando el contexto en el que se crearon los documentos, en que fueron producidos los documentos, porque un documento aislado, solo, separado de su serie y del entorno en el que fue producido, no habla o no dice todo lo que tiene que decir. Y ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, una serie documental que es muy común en Cancillería, que son las franquicias diplomáticas. Un investigador, estoy segura de que no lo vería como objeto de búsqueda, pero realmente esa documentación nos permitió identificar a una serie de militares uruguayos que fueron designados como personal diplomático, como terceros secretarios, y que cumplían funciones militares en la Embajada de Uruguay en Argentina durante el periodo 76 al 79. Esos documentos formaron parte de pruebas que se presentaron ante juicios. O las notas, las hojas de trámite en las que Gregorio Álvarez recibía la información procedente de Cancillería cuando él negaba de que no conocía información sobre denuncias de detenidos desaparecidos. Prueba que también fue aportada en juicios por esta Secretaría de Estado. Por esta razón nosotros siempre hemos discrepado un poco cuando hablamos o cuando se quiere hablar de los archivos de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los archivos de esta Secretaría son un todo, y son un todo porque reflejan lo generado en el cumplimiento de sus funciones. Y esta documentación, que forma parte del testimonio de la violación de los derechos humanos, está integrada dentro de un todo que es mucho más amplio y que, leyéndolo de esa manera más amplia, puede generar más pruebas, puede generar más información de contexto, información adicional. En estos últimos 20 años se han tramitado en el entorno de 580 solicitudes, la gran mayoría de víctimas o de familiares de víctimas, víctimas que recurrieron a este organismo para solicitar pruebas de que habían sido perseguidas o que habían estado detenidas. Más de esas 60 solicitudes fueron aportes, como les comentaba recién, de pruebas a juicios, tanto a nivel nacional como internacional. Se participó activamente en el juicio que se conoce como el juicio de Roma. Desde el punto de vista técnico, hasta el momento se han elaborado más de 100 instrumentos de descripción. Y cuando hablamos de instrumentos de descripción, son índices, inventarios, índices analíticos que nos permiten identificar cerca de 13.000 registros de personas que fueron perseguidas o que tienen antecedentes en este fondo documental. Finalmente, celebramos la digitalización como forma de preservar el patrimonio documental, como forma de divulgación y de acercar los archivos no solo a las personas que lo necesitan
como forma de reconstrucción de su historia personal, sino para aquellos también que buscan reconstruir la historia de su país. Pero insistimos que debemos entender que es fundamental una lectura integral, que implica difundir su procedencia, implica difundir la historia del propio documento. Entonces ahí sí pensamos de que los documentos hablarán completamente. Quiero agradecer en estos 20 años a los muchos directores de derechos humanos que nos han acompañado y nos han apoyado. Quiero agradecer también a las organizaciones que han confiado en nosotros y que nos han asesorado en cantidad de temas, sobre todo en las solicitudes de juicios. Y bueno, seguimos los archivos, seguimos de puertas abiertas como hemos estado hace 20 años, no brindándolo en formato digital, pero confío que de ahora en más pueda ser así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas por acompañarnos. Tenemos un honor muy grande de poder estar aquí presentando, no diciendo lo que vamos a hacer, sino presentando algo pequeño que ya hemos realizado, pero que entendemos que tiene un valor simbólico y concreto muy relevante. Y me voy a disculpar, pero voy a leer, porque en realidad estoy acá sentada, pero represento a un montón de otras personas con las que desarrollamos este trabajo y no me quiero olvidar de nada. Estoy acá como coordinadora del proyecto militante Sitios de Memoria Uruguay, que como ustedes saben tiene una web que inauguramos en el año 2019, Sitios de Memoria UI, y también como parte del equipo académico que lleva adelante la plataforma plancondor.org. Es en el marco de esta plataforma y de Sitios de Memoria que hicimos esta propuesta que el Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó de hacer este programa piloto de una selección y digitalización y puesta a disposición pública de 10 documentos emblemáticos. Estos 10 documentos, que a partir de hoy van a estar disponibles en línea, son documentos oficiales realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que fueron producidos entre los años 72 y 79, en pleno periodo de la dictadura civil y militar. Así que lo primero que corresponde es agradecer sinceramente a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que nos han permitido desarrollar este trabajo, muy especialmente a todos los funcionarios y funcionarias integrantes del Archivo Histórico Diplomático y del Archivo Administrativo. Estaba viendo el video que nos filmaron trabajando el jueves pasado, para que vean que estos sí son plazos realmente muy breves y que nos han permitido con su colaboración y buena disposición el acceso a esta valiosa documentación. Agradecer también a la doctora Francesca Leza, que es coordinadora de Plan Cóndor, y al director general de Secretaría del Ministerio, Andrés Peláez, que sin su impulso y compromiso esto no hubiera sido posible. El trabajo que hoy presentamos es eso, una selección de 10 documentos de alto valor histórico. Algunos de ellos, además, como acaba de decir Mariela, han sido piezas probatorias fundamentales en juicios nacionales e instancias internacionales contra crímenes de lesa humanidad. Pero estos documentos nos están ofreciendo una mirada directa sobre el triste papel que desempeñó esta Cancillería durante la dictadura uruguaya y la coordinación de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que llamamos Plan Cóndor, y cuya fundación formal este año, en noviembre, cumple 50 años. La importancia de difundir estos documentos, más allá de que están disponibles hace muchos años gracias al trabajo del archivo de la Cancillería, es trascender el valor académico o archivístico. El acceso libre a esta información constituye una forma concreta de reparación simbólica de las víctimas del terrorismo de Estado, a sus familias, pero también a la sociedad en su conjunto. Es una respuesta al derecho a la verdad y a la memoria colectiva de nuestro país y de nuestra región. Los documentos revelan con mucha claridad y contundencia cómo la Cancillería uruguaya participó en decisiones y acciones criminales y clandestinas y en el cubrimiento de delitos cometidos, y cómo persiguió a los ciudadanos uruguayos más allá de las fronteras nacionales. Y voy a mencionar algunos ejemplos de los documentos que digitalizamos. En 1975 se ordenó la cancelación de los pasaportes de 3 figuras opositoras muy significativas de Uruguay:
Wilson Ferreira Aldunate, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Esta medida apuntaba directamente a impedir que salieran de Argentina, a impedir que siguieran saliendo de Argentina a denunciar la dictadura uruguaya. Como todos saben, pocos meses después de ese documento que hoy está digitalizado y de libre acceso, Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados en un operativo en Argentina junto a Rosario Barredo y William Weyler. En 1979, otro documento tramita desde la Embajada Argentina la prórroga de la visa del teniente Jorge Trócoli, del entonces teniente de navío Jorge Trócoli, que estaba operando en la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina, la ESMA, uno de los centros de detención más siniestros de la dictadura argentina y del Plan Cóndor. Ese documento fue hallado y fue utilizado como una prueba definitiva en el juicio del Plan Cóndor desarrollado en Italia, que logró la condena a cadena perpetua del torturador Jorge Trócoli. Otro documento aborda la deliberación sobre si entregar o no a la mujer, que había solicitado asilo en la Embajada de Venezuela en 1976. Con ese lenguaje diplomático se despliegan argumentos en pro y en contra para ver que esa mujer, que era la maestra Elena Quinteros, de 31 años, que había escapado de la tortura y se había logrado refugiar en los jardines de la embajada, había sido secuestrada. Su secuestro y desaparición marcan un mojón en nuestra historia. Y a Elena, como a tantas y como a tantos, lo seguimos buscando hoy porque permanece desaparecida. También hay otros documentos, los que registran el seguimiento de exiliados en Chile, la denuncia sobre los secuestros de los pequeños hermanos Anatolio y Victoria y su abandono en una plaza de Valparaíso, el seguimiento minucioso a Wilson Ferreira Aldunate, que denunciaba incansablemente a la dictadura uruguaya en el Congreso estadounidense y en foros internacionales. La digitalización de estos documentos no es solo una tarea técnica, es una apuesta política y ética por la participación, por la reflexión crítica y por la búsqueda persistente de justicia. Ampliar el acceso a estos materiales es una forma concreta de disputar el silencio y las mentiras, de enfrentar el negacionismo y de reafirmar con hechos nuestro compromiso con la democracia. El conocimiento colectivo se construye en red y se nutre del trabajo de archivólogos y archivólogas, de investigadores, de docentes, de periodistas, de estudiantes y especialmente de quienes con dignidad y perseverancia continúan buscando verdad y justicia. Estos días, como hablaron mis predecesoras, han sido intensos. Por la exigencia del trabajo, sí, pero también por la emoción profunda que implica volver sobre estas historias y también por la falta de Belela Herrera. Belela tuvo una vida larga, fecunda y valiente. Su compromiso inquebrantable con los derechos humanos dejó una huella imborrable en todos nosotros, en todas nosotras, porque siempre estuvo cuando había que estar. En tiempos donde resurgen discursos que relativizan o directamente niegan o justifican los crímenes de las dictaduras y del terrorismo de Estado, este trabajo compartido, este pequeño trabajo compartido de estos días, se vuelve una herramienta vital para sostener la verdad, para sostenernos. Hubo crímenes porque hubo acciones criminales. Hay memoria y democracia también porque hay quienes sostienen hoy con coraje, con convicción y con acciones la defensa de los derechos humanos. Así que gracias una vez más a todos los que hicieron posible este trabajo y ojalá este encuentro sea una semilla para seguir construyendo colaboraciones futuras. Esta tarea, en definitiva, nos reafirma algo en común más allá de las diferencias, una convicción que no admite matices, diciendo nunca más. Gracias. Muchas gracias a todos. Con esto el acto concluye.